Salve María a la audiencia, bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a aprender un tema muy apropiado para las vacaciones y vamos a aprender a descansar y en qué consiste el verdadero reposo. Y en la sección espiritualidad tenemos una sección como que nueva, que es la sección Poner el dedo en la llaga, y vamos justamente a preguntarnos, ¿no será que somos egoístas y estamos apegados al ruido? ¿Por qué nos cuesta tanto meditar? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar el silencio? Y después nos quejamos inclusive de que no pudimos descansar. Les hablo el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 118 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana. ¿En qué consiste el verdadero descanso? En la sección espiritualidad, ¿por qué nos cuesta tanto estar en silencio y preferimos el ruido antes que la oración? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces al programa del día de hoy. Aprovecho ya desde el comienzo para presentarles al panel del día de hoy, que son el padre Michael Quillen de los Heraldos del Evangelio, quien es misionero en el Paraguay, y también el hermano Pablo Vela, también de los Heraldos del Evangelio, pero en Argentina, y que dirige diariamente, como muchos de ustedes saben, las Buenas Noches a María, con casi 80.000 seguidores en las redes sociales. Entonces, vamos a escuchar el Evangelio para colocarnos un poco en el ambiente de la meditación del día de hoy, y enseguida entonces comenzamos con este tema que trata sobre el verdadero descanso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Entonces, como pudimos ver en este Evangelio, nuestro Señor va a comenzar, porque de hecho el capítulo, ¿no?, de San Juan es tan pero tan famoso, ¿no?, en lo que dice respecto al anuncio que nuestro Señor hace, a la prefigura que Él hace de la Eucaristía. Ahora, entonces, aprovechando nuestro distinguidísimo panel del día de hoy, yo quería preguntarle justamente, o mejor, levantar el tema que mucho le atrae a la audiencia, y es sobre el verdadero descanso. Aquí Monseñor John Cla, en su comentario,
toma el tercer versículo y dice, subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y Monseñor Sinclair nos dice que en este versículo, ¿sabe qué nos invita? Dice, aprendamos a descansar con Jesús. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque dice que hay un concepto muy erróneo que tenemos, ¿no? Que el verdadero descanso, dice, consiste equivocadamente en un completo relajamiento físico y espiritual. Pero relajamiento no en el sentido de paz, en el sentido de simplemente dejar, ¿no? Como que todo lo que, en fin, no es tan noble en nuestra. Pasiones desenfrenadas, ¿no? Bueno, también, digamos, pero también a veces pasa, ¿no? Que la persona dice, bueno, estoy de vacaciones, entonces ya no sigo horarios, no sigo ningún tipo de disciplina que pueda llamar algún orden, no sigo una práctica por lo menos ordenada, ¿no? De las cosas, de los hábitos que tengo. Entonces, ¿qué tal, eh? ¿Podemos comentar un poquito eso con la audiencia? ¿En qué consiste exactamente el verdadero descanso? No, hermano Pablo, este es para la segunda parte del programa, que es la parte de espiritualidad, pero a pedido de la audiencia le vamos a cambiar el nombre y va a ser la parte espiritualidad poniendo el dedo en la llaga. Pero esperemos un poquitito. Entonces, volvamos al tema. ¿En qué consiste realmente el verdadero descanso y cómo podemos tener un verdadero descanso ordenado que nos ayude al mismo tiempo a progresar en la vida espiritual y al mismo tiempo también a mantenernos en la gracia y al mismo tiempo también en constantemente, digamos, renovarnos para ver cosas más profundas de la fe y ayudar también a otros? ¿Qué les parece? Yo, Gustavo, me parece interesante, sobre todo, como dice Monseñor Juan Klein en el libro, entender qué es verdaderamente el descanso. Porque, por ejemplo, Dios infinitamente sabio hizo al ser humano con un corazón que no descansa. Ja, muy interesante Hizo eso, al ¿eh? ser humano con un cerebro que hay que descansar, con ojos que hay que descansar y con cosas que involuntariamente descansan por sí. Entonces, Dios puso en el cuerpo humano un reflejo de lo que Él quería en la sociedad, de lo que Él quería en nuestras almas, de lo que Él quería inclusive en la iglesia como una sociedad. Entonces, hay cosas que realmente nunca van a descansar. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella decía que leía las actas de los mártires, que ella quería ser mártir, que ella quería ir a las cruzadas, que ella, en fin, tanta cosa que ella quería, decía, yo en la iglesia, ¿qué voy a hacer? Dice, yo quiero ser el corazón. Ahora, si lo vemos, el corazón es el que siempre está sustentando todo el resto del cuerpo, toda la circulación, o sea, toda la sangre nueva, es el corazón quien está constantemente bombeándola. Entonces, podríamos decir que de cierto punto de vista, en este cuerpo llamado iglesia, en esta sociedad llamada iglesia, inclusive en nuestra sociedad católica, hay corazones que no descansan. Hay órdenes religiosas que no descansan. Hay, en fin, congregaciones, hay carismas que no descansan. ¿No descansan en qué? No descansan en promover el amor a Dios. Usted bien habrá escuchado cuántos corazones existen en esta iglesia, cuántas, entre esos casas de los heraldos, que tienen adoraciones perpetuas. Y ese corazón se mantiene latiendo, por así decirlo, por hermanos de vocación, por hermanas, por monjas, por en fin, por todos aquellos que quieren promover la adoración al Santísimo, inclusive nocturna. ¿Para qué? Para gloria de Dios, para que el cuerpo de la iglesia se mantenga siempre con sangre nueva. Por tanto, tenemos que entender bien lo que es un descanso. Tenemos que llegar a un concepto claro de lo que es un descanso. Sin embargo, Monseñor Juan Cla mismo en el libro dice que para descansar aquellos apóstoles lo lleva a un monte y en ese monte les muestra símbolo de una realidad sobrenatural, les muestra un panorama grande y les muestra lo que ellos habían hecho. Pero llega la hora de recapacitar, llega la hora de tomar en cuenta que Dios es quien hizo todo, que yo fui un mero instrumento, y en el reconocer la acción de Dios, y en reconocer la acción de la gracia de Dios, yo encuentro un descanso tal vez aquella lucha en la que yo pienso
que soy un instrumento fundamental, una lucha de mi orgullo, puede ser, pero en ese momento yo encuentro descanso. Dios me hace ver un panorama alto donde se ve todo lo que Él hizo y yo encuentro un verdadero descanso para mi alma. Entonces, así podríamos ir a los pocos buscando el verdadero concepto de ese descanso. No sé, ¿qué le parece? Muy bueno, muy bueno. Hermano Pablo, ¿qué tenemos ahí para agregar de repente? Me parece interesantísimo lo que el padre Michael está comentando y creo que podemos, de los principios que él ha comentado ahora, recuerdo una homilía de Monseñor John Clark varios años atrás, donde él nos hablaba del descanso del cuerpo y del descanso del alma, que eso, como decía él, nos ayuda a poder verdaderamente reposar. Y si vamos a trasladar esos principios que el padre Michael nos ha comentado en la vida real, por ejemplo, ahí sí que uno puede hablar de lo que conoce, ¿no? Del resto no. Y constantemente cuando las personas vienen a las casas de los heraldos, o por ejemplo comentarios que han llegado de la iglesia de Ipacaraí en Paraguay, donde está el padre Michael, son muchos los argentinos que han ido para allá y constantemente entran y dicen, ¡ah! Esto es el cielo, ¿no? O llaman y dice, fui a conocer un lugar de paraíso, o mandan las fotos y dice, salí renovado, realmente siento como que estoy flotando, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Entró ese descanso, no solo de cuerpo, sino sobre todo de alma, ¿no? Entró ese convivio, como decía el padre Michael, con nuestro Señor sacramentado. Es decir, las personas fueron encendidas en el amor a Dios, fueron invitadas, convocadas a convivir con nuestro Señor Jesucristo. Y ese descanso de alma, esa alma que en medio de este mundo, como que dice, llegué a un oasis que tanto estaba buscando. Siente una paz, siente una alegría, siente un confort, siente que está en su lugar, que todo eso trae que el propio cuerpo se sienta aliviado, se sienta descansado, se sienta mucho más tranquilo, ¿no? Y entonces, como decía el padre Marco, es interesante porque uno ahí como que va cambiando el concepto de descanso, ¿no? Va mudando cuál es la idea que nosotros tenemos de descanso, porque a veces podemos confundir la palabra descanso con relajamiento, ¿no? Y son dos cosas que pueden tener cierta relación, pero podemos tener mucho cuidado, ¿no? Si no, podremos caer en no un descanso, ¿no? Sino que en realmente colocarnos mucho más peso. Así que está muy interesante, me parece. Una vez el doctor Plinio Correa de Oliveira decía y comentaba muy bien sobre las vacaciones, ¿no? Y un poco en la línea de, ¿no?, San Juan Bosco, ¿no? Que San Juan Bosco también, ¿no?, tenía aquella frase famosa, ¿no?, en latín, que le decía a sus niños, ¿no?, le decía ferie miserie, ¿no? Vacaciones, miseria, cuando evidentemente se abandona la virtud y cuando se abandona. Y el doctor Plinio nos decía eso muchas veces, nos decía que las vacaciones no pueden ser entendidas como una anarquía. Anarquía de horarios, anarquía de hábitos, anarquía de todo tipo de cosas que en definitiva nos quitan la práctica habitual de la virtud, porque para ser una virtud justamente tiene que ser evidentemente una cosa practicada, ¿no?, que sea un hábito, no que sea una cosa que pasa de vez en cuando. Y entonces la necesidad de esa, ¿no? Porque claro, en castellano relajamiento, relajarse significa un poco descansar, ¿no? Y en portugués a veces relajarse significa, ¿no?, qué persona relajada, ¿no?, qué persona que no le importa nada. Claro. Entonces, por ejemplo, en ese tema, ¿no?, el Monseñor dice, es indispensable trabajar en Dios, pero también lo es descansar en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos a la audiencia a descansar en Dios y a trabajar en Dios? ¿Qué le aconsejamos, aparte de esto? Ya para Entonces, un segundo señor, punto en esa línea. pues eso sería interesante tomarlo en cuenta eh, de la siguiente forma. El, precisamente el mundo moderno no da descanso a las personas. No da descanso Muy bien, porque sí. entre redes sociales, entre esto, entre actividades, entre cosas y entre... La persona nunca tiene, nunca busca un momento de descanso.
Y hay cosas que propiamente hacen descansar al alma. El doctor Plinio Correa de Olivera una vez comentaba una cosa bien interesante. Decía al respecto del jardín de una casa que los heraldos antiguamente tenían. Usted se recordará, señor Gustavo, la casa de el eremo de Nuestra Señora de la Realeza. Y esta casa tenía un jardín enorme y este jardín era constantemente restaurado. Y el doctor Plinio decía, presten atención, el jardín es constantemente restaurado, no reconstruido, porque muchas veces es más importante una restauración que una reconstrucción. Y si no en vano los franceses le pusieron a un lugar que todo el mundo conoce, que es muy bueno para restaurarse, le pusieron restaurante. Entonces, una restauración de alma vale bien por un descanso. Y nosotros tenemos los sacramentos que restauran nuestra alma, tenemos la vida de piedad, tenemos la vida de oración que restaura nuestra alma. Restaurándose en nuestra alma, en Dios, en la vida de oración, en la contemplación, en la lectura, nosotros podemos llegar a un descanso. Hay una cosa curiosísima también. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de estar en un hospital deshidratado o en alguna operación, en alguna cosa, le ponen un suero. Y el suero que le ponen no se lo inyectan todo de un solo. Se va inyectando por gotitas. Una cosa que va goteando, 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 goteando. Y eso es más o menos lo que tiene que ser, por así decirlo, nuestra oración, nuestra meditación durante el día, nuestro descanso. De era que Monseñor Juan Clá decía que nunca conoció una persona tan activa como era el doctor Plinio Correa de Oliveira, y nunca conoció una persona tan contemplativa como él, porque en medio de la acción había siempre algún momento, algún aspecto de Dios para contemplar, desde un grano de arena hasta la estrella más grande que existía. Estar constantemente viendo, contemplando, amando a Dios por ser Él y amando a Dios en las criaturas es un descanso para nuestra alma. Ahí se comprende por qué había ciertos santos que realmente no descansaban. Tenemos el caso del santo cura de Ars que confesaba sin parar y que pocas veces se le vio dormir. Y usted dice, bueno, pero él está contra este evangelio que no descansaba. No, espera un momento. Él descansaba su alma contemplando la gracia de Dios en las personas que él confesaba. Era un carisma muy especial. Entonces, también en ese sentido, si alguien quiere realmente descansar, tiene que comprender que lo más importante es amar a Dios. Quien ama a Dios y está en estado de contemplación, mismo que viva en la acción, esa persona acaba con el alma descansada, por más que haga muchas actividades. Y quien no hace actividades y no hace nada, como pasa en el mundo moderno, gente que no hace absolutamente nada, comienza a entrar en depresión, porque a pesar de que no hacen nada, no tienen el verdadero amor a Dios, no saben amar a Dios, resultado que su vida, que no hacen nada y que se la pasan durmiendo, no están descansados y no encuentran sentido. Muy interesante, muy interesante. Ahora también es eso, ¿no? Entonces aquí otro punto que Monseñor John Clan nos propone y dice que, claro, el descanso, ¿no? Pero también nuestra vida en sociedad, dice, debe ser conducida con una mezcla de acción y recogimiento. Y él dice que la oración, que era lo que ustedes, en fin, decían, ¿no? La oración es donde el hombre de fe recupera sus energías y adquiere nuevas fuerzas para emprendimientos más osados. Pero también eso requiere, ¿no?, de la persona una generosidad, ¿no? Porque, bueno, ¿no?, en determinado momento queremos hacer algo práctico, no queremos parar, queremos simplemente no pensar en otras cosas, sino hacer, no sé, de repente un cierto trabajo físico, un cierto trabajo manual, ¿no? Y es esa generosidad que muchas veces no nos falta para mirar las cosas desde el punto de vista más elevado. En ese sentido es interesante, ¿no? Que como casas bonitas, palacios, iglesias bonitas, o sea, es interesante en ese sentido el papel de la belleza en las construcciones, en la música, en todo aquello que rodea al hombre, porque eso es un descanso para su alma, ¿no? Como decía ahora el hermano Gustavo, el padre Michael, ¿no? Contemplando, sabiendo encontrar en el día a día esos momentos de contemplación, pero
mientras estoy yendo a recoger al hijo al colegio y entonces encontrarme con un palacio bonito, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, que hay unas iglesias que son así, unos palacios que son espectaculares. Parar 5 minutos porque uno está esperando a cruzar la calle y contemplarlo y saber ver ahí algún reflejo del propio Dios, eso ya es un descanso para el alma, porque se está encontrando con ese Dios, con ese Señor que el alma está buscando y que constantemente tiene deseo de ir. Y uno ve que muchas veces las personas, si no tienen cuidado, están todo el tiempo metidas o en el celular o en el bullicio de la vida y en el corre-corre, en el corre-corre, en el corre-corre, y van desgastándose la vida, ¿no? Hay cuántas profesiones hay hoy en día que se sabe que la persona después de los 35, 40 años, ¡pum!, quedó liquidada. Ya, digamos así, ya quedó como, ya no sirve, digamos así, para el mundo Sirve más. laboral. Sí, sí, No sí, sirve sí. más. Se agotó. Incluso para uno ver hasta del punto de vista, porque alguien puede decir, no, que bueno, es que eso lo hacen los religiosos, que están acostumbrados, pero no, ustedes se recordarán que un tiempo atrás, bastante tiempo, yo creería que unos 13, 14 años atrás, incluso para ver cómo es Google, había sacado un artículo en alguna de esas revistas donde él decía que a sus empleados les obligaban que entre las horas de trabajo tener a 2 a 3 horas de recreación, y habían creado ambientes con espacios de naturaleza donde ellos pudieran conversar, donde ellos pudieran tomar un café, donde se desconectaran, porque la empresa se había dado cuenta que con ese descanso que las personas tenían, después rendían hasta el doble en el tiempo. Entonces, hasta el punto de vista práctico y para ver que no es algo esencialmente es algo religioso, pero para ver que se puede comprobar hasta el punto de vista médico, científico, etcétera. Entonces, que nuestra alma tiene sed de estar con Dios, que nuestra alma necesita de un descanso, que nuestra alma necesita entrar en contacto, que ese es su descanso, y no simplemente el dormir o cuánto no se puede descansar, por ejemplo, leyendo tranquilo un libro en una tarde, o cuánto no se puede descansar estando en familia al calor de un hogar, de una fogata, conversando y conviviendo. ¿Cuánto no descansa eso? ¿Por qué? Porque es un descanso de alma y no simplemente de cuerpo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estar más cerca de Dios. Pero hermano Pablo, también es eso, ¿no? Que existe un cierto apego al alboroto, un cierto apego al Claro. barullo, un cierto apego, ¿no? ¿Y cómo desarmamos ese apego? Qué pregunta, ¿eh? Porque Qué también, pregunta. ¿no? Usted se Alguien adelantó a dice, la segunda yo parte. estoy, yo estoy trabajando tanto, ¿y por qué tengo que trabajar tanto? Y de repente la persona tiene un tiempo y no quiere parar, ¿no? Tiene un tiempo de paz y dice, bueno, a ver qué otra cosa voy a hacer, ¿no? Porque no me gusta el silencio, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántas veces vemos eso, ¿no? En gente que nos rodea mucho. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, aquí Monseñor Doncler trae una cita de San Juan Crisóstomo, ¿no? Y San Juan Crisóstomo habla sobre el simbolismo del hecho de nuestro Señor subir al monte, ¿no? Porque si vemos en el Evangelio, y los montes en la Tierra Santa son colinas, ¿no? Son colinas. Son colinas, el monte Tabor es el más dominante, digamos, es, ¿no? Ya, bueno, sí, tiene un aspecto ya más de monte. Y a partir de ahí se ve, ¿no? Se ve toda la planicie, es una cosa absolutamente espectacular. Es el valle, se llama el Valle de Yezreel, ¿no? Donde ocurrirá, ¿no? Aquella famosa, ¿no?, profecía del Armagedón. Es realmente una cosa extraordinaria. Y no dice que nuestro Señor haya subido exactamente a ese monte, pero el monte tiene el simbolismo de ser algo elevado, ¿eh? Entonces, Padre Michael, ¿qué le parece? En ese sentido, ¿no?, el aspecto de elevación, ¿no? ¿Cómo lo podemos traer a la conversación? Entonces, la clave la dio usted y la palabra es esa, elevación. Sucede que, evidentemente, estar de pie es más difícil que estar sentado y es más difícil que estar acostado. Tal sería. El hombre de pie necesita, porque tiene la cabeza elevada, el hombre de pie necesita mantener una postura. El hombre de pie necesita estar despierto. A no ser que haya alguien que esté riéndose en este momento escuchando que, bueno, yo nunca me dormí de pie, o otros que digan, bueno, yo me dormí de pie Es varias veces. sonámbulo, ¿eh? Exactamente, eso a cualquiera le puede pasar. Pero el hombre necesita mantener una compostura, necesita mantener una postura, necesita
dar de sí algo para lo cual Dios lo capacitó. Santo Tomás de Aquino, un concepto bien medieval, decía aquella frase que ya Monseñor Juan Plano repitió muchas veces: las plantas tienen la cabeza bajo la tierra, los animales tienen la cabeza en la horizontal, el hombre tiene la cabeza en lo alto, Qué para interesante. simbolizar, para simbolizar precisamente el papel que tiene el hombre de elevarse. Cuando el hombre cumple ese papel, inclusive dentro de la iglesia, la sociedad comienza a elevarse. Cuando el hombre, el religioso, aquí, señor Gustavo, lamentablemente vamos a tener que hacer una no distinción entre, entre lo religioso, lo no religioso, los sacerdotes. Vamos a hablar de la iglesia en general. Vamos a hablar de que en este momento somos todos seres humanos, tenemos esa obligación de elevarnos. Y precisamente en esa elevación está nuestro Señor dándonos el descanso. En esa elevación tenemos la oración, en esa elevación tenemos visitar al Santísimo, en esa elevación tenemos muchísimas cosas. Y si el hombre está acostumbrado solo a andar por los valles de esta tierra, en una montaña le va a faltar el aire, en una montaña va a comenzar a respirar con más dificultad. ¿Por qué? Por falta de costumbre. Y esa falta de costumbre crea mucho los apegos a estar simplemente en los valles de este mundo y pensar que en las alturas, no, es que un cierto vértigo, falta de costumbre. En este sentido, ¿qué eran los santos? Eran aquellos alpinistas que estaban acostumbrados a montañas altísimas, respiraban con naturalidad y veían todo desde lo alto, desde el punto de vista de la contemplación. Aquellos santos que se acostumbraron a vivir en las alturas, Dios les daba la oportunidad de ver los valles desde lo más alto, de contemplarlos desde arriba y de cuando llegaban al valle, recordarse que aquel valle, ni más ni menos, que estaba en función del monte que está arriba. Entonces, es otro simbolismo muy interesante. Nuestro Señor eleva a los apóstoles. Los eleva primero para mostrarles, ellos fueron elevados a otra condición. Está bien, yo sé que para algunos el mar es extraordinario, claro que es extraordinario, pero nuestro Señor los eleva a ellos, los saca de su día a día, cobrador de impuestos, pescadores, no sé qué, los saca de su día a día y los eleva. Y elevándolos les muestra el camino para cumplir su vocación. ¿Dónde está? Está en la acción, tal sería. Ellos tienen que fundar la iglesia, pero también tienen esa importantísima vocación para tener fuerzas para cumplir lo que Dios les manda, tienen que reunirse con nuestro Señor, tienen que encontrarse con Él, tienen que ser en un alto monte en donde tengan una perspectiva más clara de nuestro Señor, que les llama, y donde nunca se olviden que en esa unión entre ellos y que en esa unión con nuestro Señor, ellos van a cumplir su vocación. Si alguno de ellos estaba pegado a los valles, no iba a respirar bien. Si alguno de ellos quería conquistar para la iglesia los valles que estaban debajo de ellos, iba a subir con toda alegría, sabiendo que por más que se cansara, por más que costara un poco más respirar, allá iba a tener la oportunidad de restaurar su alma para conquistar todo lo que faltaba. Para una misión dura que terminó inclusive con la muerte de todos. No hubieran tenido fuerzas para cumplir inclusive, entregando su vida si no se hubieran reunido con nuestro Señor muchísimas veces, precisamente para adquirir la fuerza para cumplir con lo que tenían que hacer. Muy, muy interesante. Estamos como que llegando a la conclusión de este primer segmento, pero hermano Pablo, usted tenía una cosita para decir ciertamente. No le Sí, corto. es que algo para, algo para ejemplificar lo que el padre Michael estaba diciendo, que es bien interesante, que cuentan que en una ocasión ya San Ignacio de Loyola Grande le preguntaron que qué haría él si por alguna orden de la Santa Sede la Compañía de Jesús fuese cerrada y se acabara todo lo que había fundado. Y San Ignacio de Loyola respondió muy bien, y creo que resume aquello que hemos dicho en el convivio con nuestro Señor y lo que el Padre Michael decía ahora de estar elevados. Porque San Ignacio dijo, yo me iría delante del sagrario, haría 15 minutos de adoración y volvería a comenzar todo. Ah, Entonces,
delante de alguien que dedicó su vida a un proyecto, delante de alguien que sufrió y se entregó por entero a eso, y de repente ve que Dios permite que se caiga, se desmorone, esa alma que, como decía el padre Michael, estaba acostumbrado a los grandes montes y que sabía convivir con Dios, iría a buscar a Dios, restauraría ahí su alma y volvería con más fuerza para volver a realizar toda la obra que hizo. Entonces era alguien que sabía descansar su alma y sabía dar todo por Dios, pero sabía dónde encontrar esa paz de espíritu que tanto estamos buscando, ¿no? Y hace recordar la frase de nuestro Señor, ¿no? Venid a mí aquellos que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Ahí está el sosiego que el mundo está buscando, pero que lo busca ¿en dónde? En el frenesí, en la locura, en el pecado, en la agitación, en fin, en tantas cosas, y que por eso no los encuentra, y que por eso nos encontramos con tantos problemas psicológicos, ¿no? Hoy hay enfermedades psicológicas, pero Dios mío. pobres psicólogos, no sé si conocen todas, pero, y la pandemia hizo ver mucho eso, sobre todo, no sé cómo será allá en Canadá y en Paraguay, ustedes dirán, pero aquí ha llegado muchísimas repercusiones de adolescentes con estados graves y serios de depresión durante la pandemia, por no encontrar ese descanso que están buscando, ¿no? Y alguien diría, tuvieron tiempo para estar en los videojuegos, tuvieron tiempo para estar chateando, tuvieron tiempo para estar en las redes sociales, tuvieron tiempo para no hacer nada. Hermano ¿Y cuál fue Pablo, el fruto? pongamos el dedo en la llaga. Pasemos al segundo segmento del programa de aquí a poquito. Pero para concluir esta primera parte, ¿qué les parece esta frase que Monseñor nos invita a meditar? Y dice, bueno, en el fondo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere de nosotros? Y dice, solo quiere nuestra felicidad eterna y que la llevemos con generosidad, ¿no? Y por eso dice, nuestro Señor propio dice, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Entonces, saber descansar, ese aspecto que hemos contemplado en esta primera parte, de aquí a poquito la segunda parte entonces la dedicamos a ese tema. Entonces, la felicidad eterna, pero también el tema de la generosidad, ¿eh? Cómo es importante poner el dedo en la llaga en eso que nos falta. La generosidad para muchas veces meditar, para pensar, para tener paz y para escuchar lo que nuestro Señor nos tiene que decir. ¿Les parece? Vamos a un corte con el padre Ignacio Montojo, que nos va a narrar cosas muy interesantes sobre la plataforma de los Heraldos, y enseguida retornamos entonces con la segunda parte sobre la generosidad que necesitamos para saber descansar bien y para tener esa vida que tanto nuestro Señor desea que tengamos. Un instante y enseguida retornamos. Querido amigo, usted ya debe haber notado que en la situación actual, en medio de esta pandemia que parece no tener fin, muchas veces una angustia invade su corazón. Delante de todo este panorama, ¿cuál es el único sustentáculo para nosotros? La fe. La fe sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino para salvarnos, que vino para redimirnos por la mediación de su Santísima Madre, la Virgen María. Fe, 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 de la cual tantos hablan, pero la cual muy pocos conocen verdaderamente. El apóstol Santiago, en su epístola, nos dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros, reflexionando al respecto de ese pensamiento de la Escritura, podíamos decir, ¿dónde vemos en el mundo actual una fe operativa de verdad? Es en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por la santidad que ha producido en sus miembros a lo largo de 20 siglos de existencia, por todas las obras que ha producido para la humanidad, obras que, a pesar de no ser nada en relación al beneficio sobrenatural que su existencia produce, han cambiado la humanidad por entero. ¿Qué era la humanidad antes de existir la Iglesia Católica y qué fue después? Es la fe actuando por las obras, la fe actuando por la caridad, por el amor al prójimo
que se ejercita por amor a Dios. Esa es la fe católica. Y esa es la fe practicada como debe ser y como Dios quiso cuando instituyó su Iglesia. Esa es la fe que nos va a traer una respuesta segura delante de este horizonte oscurecido que vemos en la situación actual. ¿Por qué? Porque si a lo largo de 20 siglos la Santa Iglesia Católica trajo la respuesta para los más intrincados problemas del espíritu humano, ¿cómo no va a hacerlo en esta situación que, por mucho que parezca una situación apocalíptica y casi sin solución, no significa una nueva dificultad para ella, que tantas veces superó las mayores dificultades para llevar a la humanidad al destino que Dios quiso cuando la creó? ¿Cuál es ese destino? Es la unión plena con Él. Es la bienaventuranza eterna. Es la fe que se transforma en visión y el amor que llega a su plenitud. Querido amigo, sea enteramente coherente con su fe católica, profundice en ella y verá que todos los problemas que parece entrañar la situación actual no son sino medios que Dios mandó para que nos unamos más a Él. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, la sección espiritualidad, que de acuerdo con las ciertas repercusiones que hemos tenido, ¿no?, de nuestros oyentes, estamos a punto de rebautizarla como la sección El dedo en la llaga, ¿no? Porque realmente nos ayuda mucho a reactivar, por así decir, ciertas realidades, ¿no?, que vivimos y que necesitan aplicaciones. No digamos aplicaciones fuertes, pero aplicaciones concretas. Entonces, estamos aquí hoy con este panel que justamente se caracteriza mucho, ¿no?, por las aplicaciones concretas. El padre Michael, como buen predicador, le gusta justamente que su auditorio no saque lecciones. El hermano Pablo con las buenas noches a María también, en sus aplicaciones diarias. Entonces, ¿qué les parece? Hablábamos del descanso. Hablábamos de la necesidad de saber descansar en Dios y al mismo tiempo saber en cierta manera, ¿no?, recapitular, ¿no?, las cosas de nuestra vida en el buen sentido. Pero hay un obstáculo muy grande y es el de la generosidad. Cuando a veces tenemos un momento de silencio y no queremos el silencio, queremos el bullicio, ¿no? Y después nos quejamos que no pudimos descansar. Entonces, ¿no?, somos así criaturas muy contradictorias muchas veces, ¿no? Entonces pongamos el dedo en la llaga. ¿Por qué nos cuesta tanto muchas veces parar, descansar, pensar y muchas veces también aprovechar el silencio? Eso nos cuesta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué les parece? Gustavo, antes sería interesante aclarar un punto sobre cómo Dios nos habla y cómo Dios muchas veces, para introducir la gracia en el alma y producir el verdadero descanso, Dios habla en lenguajes muy claros. Por más que uno parezca confuso y el otro parezca dialogado, son lenguajes muy claros de Dios. Entonces, por ejemplo, usted hablaba de que a los sacerdotes heraldos nos gusta dar muchísimos puntos prácticos, aplicando al día a día lo que es la liturgia, aplicando el Evangelio a nuestro día a día. Claro, es una cosa que nos enseñó Monseñor Juan Clay, que es para beneficio de las personas. A veces muchos se llevará un cierto, pensarán, no, eso es una indirecta para mí. Espere, la indirecta la pone nuestro Señor, la pone Dios, la puso el Evangelio. Entonces, si usted lo ve, después de que la persona se siente tocada por aquello y busca un confesor y reconoce alguna falta, la persona entra en descanso, su alma descansa. Ese es un lenguaje, parecería directo, pero hay un lenguaje que pasa por encima, inclusive de los oídos, y que toca muchísimo más directo el corazón. Por eso, ese lenguaje que muchas veces es poco comprensible a nuestra mente, puede ser muy comprensible por nuestro corazón. Entonces, es el caso, por ejemplo,
de cuando algunos que participan de alguna misa ven un conjunto de cosas. Escuchan músicas en latín que muchas personas no entienden el latín, no saben tal vez el sentido profundo que tienen esas músicas, no saben el sentido profundo de la liturgia, pero es tan impactante ese lenguaje que muchas veces convierte muchísimo más que el lenguaje directo a los oídos. Entonces, es otra forma de Dios entrar. Entonces, nosotros vemos una vez más, y se ha repetido muchísimas veces, vemos cómo Dios ama la liturgia, vemos cómo la Iglesia Católica tiene la liturgia, tiene inclusive cosas que uno diría, bueno, pero ¿qué sentido tiene? O sea, un velo que cubre un cáliz, del mismo color de la casulla del sacerdote, el incienso, son cosas que son necesarias. De un punto de vista, diríamos no. De otro punto de vista, Dios se aprovecha de todo eso para dar un impacto multiforme en el hombre, para que a través de la belleza comprenda una realidad superior. Y esa realidad saca al hombre de todo su día a día y lo hace descansar. ¿En qué? En Dios. Entonces, es el Dios que muchas veces a través del oído no consiguió atraer, lo hace a través de símbolos, lo hace a través de algo que Nuestra Señora ama y que la liturgia. Señor Gustavo, usted ya se imaginó que algún día Nuestra Señora se apareciese en alguna misa, no sé, digo, yo celebrando como sacerdote, imagínese Nuestra Señora apareciera, imagínese ella como reina. Yo quería lo más solemne que puedo hacer. Buscaría el mejor incienso, los manteles de lino más bonitos, los velos que cubrían el cáliz más bonitos, la casulla más bonita, porque así sería una forma de mostrar el cariño que yo tengo a Nuestra Señora. Bueno, esa es la forma también en que Dios muestra el cariño a las personas. A través de, usted me dirá, no, pero yo no entiendo el latín. No. Bueno, es que muchas veces no hace falta entender el gregoriano, ya medieval. Podríamos decir, está atrasado, eso tiene muchos siglos atrás. Sí, pero toca las almas de las personas, como no toca hoy ningún canto. Porque fue hecho por personas que ante todo vivían el espíritu de oración, vivían en descanso. Y si usted va a ver los monjes, muchos de los monjes que hicieron los gregorianos quedaron anónimos, gregorianos conocidísimos. Son monjes que su nombre no pasó para la historia, pero vivían tanto en espíritu de oración que hasta una música de ellos es una poesía perfecta y es una cosa que hasta hoy en día sigue tocando los corazones. Digo por las experiencias que vivimos acá, de cuando se celebra alguna misa, de cuando se canta en latín, que la gente lo único que dice, yo me siento en otro lugar. Sí, salió de su día a día y se fue a un lugar donde Dios, a través de realidades, le mostró cómo es importante descansar. Cuando nosotros vayamos al cielo, cuando Dios quiera, nos salvemos por misericordia de Él, tendremos un eterno descanso. ¿Ese eterno descanso qué es? Es un convivio con Dios. Entonces, nosotros, cuando nos apegamos a las cosas de este mundo, nos incomoda ¿qué? El convivio con Dios. Cuando Dios pasa por encima de nuestra misión, nos da una gracia fuerte que toma nuestra alma, nosotros nos recordamos de aquello, recordamos aquellas gracias y lo importante es apegarnos a esas gracias, apegarnos a ese descanso, apegarnos, curioso, muchas veces las personas dicen que les encanta tal música porque con esa él recibió una gracia. Con esa liturgia, él recibe una gracia, con aquel incienso, con aquel velo que cubría el cáliz, con un mantel limpio, digno, bonito. Todo eso fue un conjunto para la persona recibir gracias. Por tanto, ahí tenemos una clave más para el descanso. Y todo lo que sea contrario a esto, y aquí viene un poco el dedo en la llaga, en el fondo es no gustar de ese descanso, no ser fiel a ese descanso que es el que Dios quiere para mí. Y apegarse a la agitación, ¿no? Eso es lo que realmente nos mata, ¿no? Interesantísimo. Porque claro, es lo que ustedes decían, ¿no? La música, la liturgia, tienen misterio. Y el misterio es justamente aquello que habla directamente al alma.
¿eh? Exactamente. No necesita hacer un entendimiento lingüístico, sino que es un entendimiento de imponderables, una comprensión de imponderables. Ujú. Y aparte, por ejemplo, la liturgia es un idioma que desde un chiquito hasta un mayor comprende, ¿no? Por ejemplo, Ujú. aquí tenemos en Un chino, un casa ruso, un árabe, lo que va a sea, ¿no? entender, ¿sí? Y es bonito que, por ejemplo, ese tesoro grandísimo que la iglesia tiene, ¿no? De la música gregoriana, del latín y todo eso, es un idioma universal, ¿no? Que como iglesia católica nosotros podemos compartir, ¿no? Y como dice, ya que el segmento está casi cambiando su nombre, ¿no? Colocando el dedo en la llaga, es Ay, interesante. No, por ejemplo, hay un chiquito que viene aquí a misa aquí en nuestra casa, tiene 2 años, está aprendiendo a hablar. Imaginen ustedes, ayer que tuvimos la alegría de ir a la bendición de la casa, el chiquito por primera vez dijo padre. Cuando llegó el padre, dijo padre por primera vez. Entonces, para ver cómo va, o sea, una escena muy linda. Cuando la madre fue a saludar, dijo padre y él estaba en brazos. Y a partir de ahí empezó a decir padre, padre, padre. Y bueno, y relacionaba el hábito padre para ver, o sea, el punto en que estaba. Ese chiquitín que está empezando ha venido a las misas, agarra el folleto, un folleto de papel, que como nos gustaría que fuese más lindo, y empieza a tararear. Y hay grabaciones de los papás que el chiquito está jugando solo en su habitación con los autitos, ¿no? Que está así, y empieza a cantar. Y viene y ve a la Virgen. Es un lenguaje de alguien que está empezando al uso de la razón y que ahora cada vez que viene, él va a agarrar a un heraldo y le dice, mamá, 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 y apunta a la Virgen para irle a dar un beso y a cantarle a la Virgen. Entonces, es un lenguaje universal para pequeños, para grandes, y que es interesante en la generosidad de Dios, en la generosidad de ese Padre que nos ama, que con cosas pequeñas, sensibles, nos va llevando de proche en proche, ¿no? De paso a paso, hasta ese convivio más íntimo que Él quiere tener con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es un tesoro enorme. Y es interesante porque si hacemos el contraste, ¿no? Entre el bullicio del mundo, ¿cuál es uno de los efectos del bullicio del mundo? Que hace que nuestra alma, que nos olvidemos de lo eterno, de lo sobrenatural, de lo trascendental, de aquello que pasa por encima de nuestra naturaleza. Y que todos estos símbolos que en el ejemplo que estamos dando, que es la liturgia de la Santa Madre Iglesia, nos ayudan a que constantemente nuestra alma se recuerde que estamos de paso y que el verdadero convivio y el verdadero descanso está en aquel que nos creó, que nos amó, ¿no? Como nos decía el gran San Agustín, ¿no? Belleza tan nueva y tan antigua, ¿no? Tarde te amé, te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Bueno, y ahí viene toda aquella poesía tan linda del gran San Agustín, ¿no? Que en ese lenguaje de la liturgia nos recuerda que vivimos para el cielo, que aquí estamos solo de paso y que todo ese bullicio es como una tierra, unos costales de arena que no dejan que nuestra alma vuele, ¿no? Y por eso en la experiencia pastoral que los heraldos tenemos, toda esa belleza que el tesoro, porque no es nada más que la riqueza de la iglesia, no nos estamos inventando nada, estamos simplemente, como decía una vez uno de los sacerdotes, que la gente decía, lo elogiaba, ¿no? Y él dice, solo estoy haciendo lo que dicen las rúbricas, ¿no? O sea, estoy siguiendo las normas de la iglesia, no estoy inventándome nada raro. esa Pero letrita, eso, ese párrafo rojo, ¿no? Que dice ahí, que está claro, justamente, ¿no? eso que está ahí Aclara todo. no es algo, sino no es algo inventado, no es algo nuevo, siguiendo todas las normas, porque dentro de la Santa Madre Iglesia es que nosotros vamos a encontrar esa guía, ¿no? Pero ese lenguaje de la liturgia a través del canto, a través de los símbolos, a través del latín, en fin, a través de todas las ceremonias, que si el alma se impregna de esa ceremonia en la parte religiosa de su vida, inmediatamente va a impregnar de esa ceremonia su propia vida, ¿no? En un saludo, en un sentarse a comer, en un irse a dormir. ¿Por qué? Porque su alma va a estar elevada a aquel Señor que tanto quiere convivir con él, ¿no? Ahora, hablábamos de generosidad
Y en el comentario del Evangelio, Monseñor John Clark nos hablaba justamente de ese aspecto que nuestro Señor muestra. ¿Por qué? Porque está invitando a todos los apóstoles a descansar. Está invitando, en definitiva, nos llama la atención a subir hacia el monte y parar, descansar. Y en el medio de todo ese cuadro, ¿no?, de repente nuestro Señor nota que la multitud no tiene dónde comprar pan, que la multitud va a necesitar de alguna manera que se la asista. Y ahí entra la generosidad de nuestro Señor, porque Él entonces está dispuesto a abandonar, si es para el bien de las almas, si es para el bien de esas personas a las cuales Él va a hablar, está dispuesto a ser generoso. Se pone de lado, deja el descanso de lado por un momento y va entonces a atender las necesidades de los otros. Entonces, ese otro aspecto también, cómo muchas veces la generosidad tiene que estar, ¿no? Y tantas veces que los santos, muchas veces ellos, por un acto de generosidad, traen tantas gracias, ¿no? Porque la gente se da cuenta que están haciendo el sacrificio, ¿no? Y eso cómo nos falta a nosotros, es decir, ¿no? Porque uno dice, bueno, le falta generosidad para abandonar la paz. Pero cuando está en paz, entonces también hay que tener esa generosidad para, ¿no?, actuar y, en tiempo oportuno. ¿Podemos poner el dedo en la llaga? ¡Ay! Un ejemplo de la vida real, un hecho histórico, ¿sí? Que se aplica a nuestra vida para de ahí poder subir a los grandes principios, ¿no? Como nos recordarán ustedes aquello que el doctor Plinio nos decía, ¿no? Que de los hechos de la vida ir formando nuestro nido de pájaro, ¿no? Un tema distinto para tratar, pero de ahí sacar los principios para la vida sobrenatural. Eso queda para... Podemos preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué tendrá que ver un nido de pájaro con la formación de un hombre, ¿no? Interesante, queda para más adelante. Pero es interesante, hay un hecho, comentaba aquí el otro día el superior acá de la casa, el padre Pablo, un hecho que se dio en España, si no recuerdo mal, entre los años 40 y 60. Una chica de una familia pues bastante acomodada en España, o sea, gracias a Dios tenían una economía bastante bien llevada, la familia muy exitosa, no le faltaba nada, entró en una depresión fuertísima y visitaba a los mejores médicos, los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras. Había pasado, como dice el Evangelio, ¿no?, a través de los médicos y estaba perdiendo su fortuna, ¿no?, con los médicos, ¿no? Con respeto a los médicos que nos están escuchando, ¿no?, porque si no, pobres. Pero ahí, ¿qué pasa? Llamaron a un psiquiatra amigo de la familia que nomás entró a la casa, ¿no?, porque pues iba de forma personal, la vio y le dijo, arréglate que vamos a salir. Pero ¿y a dónde vamos? Arréglate, nosotros nos vamos. Y le pidió permiso a los papás para llevarse a la chica. ¿Saben a dónde la llevó? Este médico, como una parte de caridad, se iba a los barrios más pobres para poder atender a los enfermos que no tenían la capacidad de poder ir al médico. Entonces él iba a las casas de estas familias a visitarlas y se llevó a la chica. ¿Y qué hizo? Hizo que la chica empezase a ayudarle a él a atender a estas personas. Entonces, no sé, a ayudarle a darle un consejo, a escucharla. Entonces, la chica volvió a la casa cambiada y el problema de depresión se acabó. No hubo pastillas. Fue un tratamiento eficaz que en poco tiempo se fue superando. ¿Por qué? La chica salió de sí misma para darse a los demás. Fue generosa. Yo creo que eso nos puede pasar también en la vida de familia, ¿no les parece? Ojo, para que no digan que solo hablamos de la vida de familia, podemos poner el dedo en la llaga para nosotros, los religiosos, ¿no? ¿Cuántos consejos no hemos escuchado de Monseñor, del doctor Plinio, ¿no? Usted quiere salir de su problema X, Y, Z, sea generoso, sirva la mesa, lave los platos, etcétera. No solo porque atraerá ángeles, sino porque usted sale de sí mismo, se da al otro. Y recordarán esa frase tan linda que Monseñor decía, ¿no? Si ustedes se preocupan por amor a Dios de los problemas de los demás, no se preocupen, Dios se va a preocupar de sus problemas. Muy bien, entonces. Y este es un evangelio que en realidad habla sobre la Eucaristía. Y hasta ahora, en este programa, no hemos conseguido llegar a ese punto, ¿no? Tan rico, tan generoso nuestro Señor en todo lo que hace, ¿no?, que nos tiene conversando de este tema y ni siquiera hemos tocado entonces la parte de la Eucaristía. Pero veo que el reloj ya nos está indicando terminar. Pero en un pensamiento,
¿Cómo conectamos esa generosidad con la Eucaristía? ¿Qué les parece? Y con eso damos el broche de oro al programa de hoy. Pasa lo siguiente, como San Juan Clas siempre decía, Dios excede absolutamente toda imaginación humana. Uno, por más que se imagine que un acto de amor lo más perfecto sería dar todo lo que uno podía, Dios excede toda la generosidad humana. Y por eso Dios hace una cosa que la inteligencia humana, que la imaginación humana jamás conseguiría pensar. Dice aquella frase tan bonita del himno que se canta, un himno que compuso Santo Tomás de Aquino, dice, Pauper servus et humilis, o sea, comen a su Señor todos los pobres, los siervos, los humildes. O sea, ¿qué más? ¿Quién iba a concebir? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a dar como alimento para la humanidad? Entonces, no es que se dio como garantía, no es que se dio como alimento. O sea, no hay algo imposible pensar en algo mayor, imposible pensar en un acto de generosidad tan perfecto como es la Eucaristía. Seamos generosos con la Eucaristía. Muy bien, entonces. Amor con amor se paga, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces ya que estamos en el Evangelio, ya que estamos con San Juan, podemos entonces utilizar este versículo bellísimo y con eso entonces cerramos el programa. Y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Entonces, tengamos esa generosidad, tengamos esos aspectos y meditemos más todavía en este tema, que el programa en definitiva queda grabado y lo podemos ver varias veces, ¿no? Y en definitiva, utilicemos entonces, ¿no?, este momento de poner el dedo en la llaga para ver dónde tenemos que mejorar y bueno, a pesar que duele, ¿no? A pesar de eso, mejoremos entonces, porque es mejor mejorar aquí, ¿no?, que después, ¿no?, andar pagando penas y muchas veces, ¿no?, cuánto sufrimos y es en definitiva una cosa que podríamos haber evitado. Bueno, entonces quedemos en este tema y que ciertamente la audiencia va a valorar muchísimo pensar en este aspecto. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.